Amén. Si usted lo encontró, diga amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Amén. Tú vas a ver que en el bautismo de Jesús ocurrieron muchas cosas maravillosas. Porque no era cualquier bautismo, ¿verdad? Era el reconocimiento, era la declaración, era el Padre entregándole todo al Hijo, era el Espíritu Santo viniendo a permanecer sobre un hombre perfecto. Era el inicio del ministerio de Jesús. Todo lo que ahí aparece, vamos a darnos cuenta que ocurrieron cosas sobrenaturales, maravillosas. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hemos estado hablando sobre que Jesús, ya a los 12 años, él conocía ¿qué cosa? Su propósito. Amén. Pero aunque él sabía de alguna manera que era lo que tenía que hacer, y lo tenía claro, sabía que estaba siendo perfeccionado en obediencia hasta alcanzar ¿qué cosa? La madurez y ser declarado, ¿verdad?, un hijo maduro, completo, perfecto. Está acá. Entonces, en el bautismo viene el reconocimiento del Padre a eso. Ahí el Padre grita del cielo: este es mi Hijo, en el cual yo tengo ¿qué cosa? Complacencia. Amén. Me siento pleno y satisfecho. Ya hablamos de que un hijo maduro puede tomar ciertas responsabilidades cuando es declarado adulto. Puede hacer cosas que antes no podía hacer. Y el Padre puede entregarle todo a un hijo adulto y maduro, que es lo que hizo el Padre. ¿Qué le entregó Jesús, el Padre a Jesús? Diga autoridad. Ya tiene el propósito, o lo conoce. Ahora tiene la autoridad para poder ejercer dicho propósito. Amén. Por eso él podía hacer cosas que la gente cuestionaba, como perdonar pecado, dar vida. Los hombres decían: ¿cómo él puede perdonar pecado si no es Dios? Solo Dios puede perdonar pecado. Pero Jesús decía: al Hijo se le ha dado derecho, poder, autoridad para perdonar pecado, y no solo para perdonar pecado, sino también para sanar. Amén. En Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas las entregó en su mano. ¿Está acá? ¿Qué le entregó el Padre a Jesús? Diga: todas las cosas. Eso es glorioso. Por eso la autoridad que Jesús ganó en obediencia, en negación, ¿verdad?, le dio derechos sobre el cielo,
sobre la tierra y sobre lo que está debajo de la tierra. Todo esa autoridad Jesús la recibió del Padre. Amén. Ya hablamos de que no existe autoridad sin negación, no existe autoridad sin obediencia y no existe autoridad sin humillación y el despojarse. Todo eso Jesús lo hizo. Eso está bien registrado en el libro de Filipenses, capítulo 2. Por eso, este hombre, ¿verdad? Jesús como hombre que estuvo dispuesto a hacer todo eso que he mencionado, después el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. ¿Sí o no? Está acá. Pero falta lo tercero, y es lo que vamos a empezar a ver. Porque la autoridad se hace eficaz solo con el poder de Dios. La autoridad sin poder no funciona. Y el poder sin autoridad no funciona. ¿Está acá? Es bueno conocer el propósito, excelente, que tú sepas para qué Dios te llamó. Lo segundo, tienes que conocer la autoridad para llegar a cumplir ese propósito. Y lo tercero, tienes que tener el poder para que esa autoridad sea efectiva en el propósito que tú vas a hacer. ¿Va entendiendo? Y ese poder solo lo puede dar ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a entender nosotros el poder de Dios. Cuando Jesús va a Juan para ser bautizado, porque era el momento, era el tiempo que se tenía que hacer, ni antes ni después, porque allí se estaban cumpliendo muchas cosas que es muy largo tratar de explicarlas todas. Jesús no solamente estaba cumpliendo con el propósito, sino Jesús también allí iba a ser, ¿verdad? Iba a ser vestido, bautizado como un sumo sacerdote. A los 30 años, un sacerdote era llevado al tabernáculo de reunión para ejercer el sacerdocio. Entonces era lavado, era vestido, se le ponía acá un cinto de oro que decía Santidad Jehová y se le ungía con aceite, ¿verdad? Y era separado para cumplir ese propósito. ¿Ve? Sabemos que en el Antiguo Testamento nadie podía ser sacerdote a no menos que fuera o viniera de la descendencia de Aarón, que era el sumo sacerdote. Pero ese sacerdocio fue revocado por uno mejor. ¿Y sabe cuál es? De Jesús. ¿Por qué hoy día tú puedes ministrar a Dios como un sacerdote? ¿Por qué hoy día tú te puedes acercar a Dios como un sacerdote? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Sabes cuál es su nombre? Jesús. Por eso dice la palabra que Dios nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Amén. ¿Está acá o no? Entonces, cuando Jesús va para ser bautizado, muchas cosas se están cumpliendo. Recuerde que todo lo del Antiguo Testamento era la sombra. Pero Jesús vino a traer ¿qué cosa? La realidad, el cumplimiento. ¿Está acá o no? Amén. Y en el bautismo ocurrió algo extraordinario. ¿Sabe quién estuvo presente? La Trinidad. Eso es glorioso. El Padre, identificándose, hablando desde el cielo,
confirmando la madurez de su Hijo y entregándole al Hijo toda autoridad. Amén. El Hijo, llevando a cabo la redención del hombre, habiéndose hecho semejante al hombre y tomando la condición de hombre para recuperar todo lo que el hombre había, ¿qué cosa? Perdido. Iba a empezar, ¿qué cosa? Su ministerio. El Espíritu Santo, que representa el poder de Dios, que vendría sobre Jesús para habilitarlo, para que pudiera funcionar en el poder de Dios. Amén. Porque no es suficiente tener la autoridad. Necesitamos el poder para ejecutar esa autoridad. ¿Está acá o no? Y lo vuelvo a decir, ¿y el poder quién lo da? El Espíritu Santo es el que habilita con poder. La palabra poder en griego es dunamis, que es la raíz de la palabra dinámica y dinamita, las cuales son asociadas con poder. Dunamis también puede traducirse como obras poderosas, obras maravillosas, obras potentosas. Amén. El Espíritu es el que provoca las obras poderosas de Dios. El Espíritu es el que provoca las obras maravillosas de Dios, las obras potentosas de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Sin Él nada podemos hacer. ¿Qué significa ese poder? Es la fuerza, la habilidad para hacer cosas poderosas y milagrosas. Sin ese poder, nada puede suceder. Por eso tenemos que entender algo, iglesia. Lo que va a cambiar a un joven y lo va a transformar y sacar de la droga y romper las maldiciones, esos espíritus que lo atormenta, no es la psicología, no es la autoayuda, no son métodos humanos, eso no funciona. El único que puede romper, transformar, liberar, sanar, cambiar un hombre es el poder de Dios. ¿Está acá o no? Por eso la iglesia necesita urgente, ¿verdad?, volver al poder de Dios. Pablo lo tenía claro. Por eso Pablo decía, mi predicación no es con palabras de humana sabiduría, sino en demostración de poder. ¿Sí o no? Para que lo que está ocurriendo o lo que ocurre en la vida del hombre no esté sustentada sobre la fuerza humana, sino sobre el poder de Dios. Oh, el día que empecemos a entender esto, no va a ser necesario hacer tantas cosas que estamos haciendo. ¿Sabe que Él lo va a hacer todo? Él moviéndose en medio nuestro. Él puede venir, pasearse, sanar, liberar, restaurar, hacer libre a un hombre si Él así le place. Él tiene el poder para hacerlo. Este poder es el poder inherente, poder que reside en algo por virtud de su naturaleza. En este caso el Espíritu Santo y el poder, ¿qué es lo que son? Lo mismo. El Espíritu Santo es la fuente de todo el poder de Dios. Él está para ejecutar la voluntad de Dios. Él está para manifestar, ¿verdad?, lo que Dios quiere manifestarlo. ¿Está acá o no?
En Génesis Dios soltó la palabra, pero ¿quién hizo que lo que Dios ordenó se manifestase, se hiciese realidad? Fue el Espíritu de Dios. Por eso el Señor lo tenía claro. Él sabía que aunque los discípulos habían aprendido de Él, les enseñó cuál era su propósito, les delegó su autoridad. Lo mismo que Él había recibido, Jesús se lo está traspasando a sus discípulos. Pero también sabía que la obra no podía hacerse si ellos no eran investidos, revestidos de poder. Por eso le dijo, les conviene que yo me vaya para que venga la promesa del Padre. Por eso le dijo, una vez que yo sea ascendido, ¿verdad? No se vaya, quédense en Jerusalén hasta que sea revestido de poder, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no funciona si no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia del poder de Dios. Amén. Jesús, aunque el Padre le está dando autoridad, Jesús, aunque Él conoce el propósito, sabe que no puede partir su ministerio si no está revestido de poder, si el poder de Dios no está en Él. Quien lo grafica muy bien es el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Mira lo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Con qué lo ungió? Y con poder. Porque el Espíritu Santo es el poder. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Y con poder. ¿A quién? ¿Ve? Y cuando Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, entonces vienen las señales. Entonces Él puede manifestar el reino, ¿verdad? Con liberación, con resucitaciones de muertos, con sanidades. Mira lo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si nosotros como iglesia necesitamos o queremos entrar a un nivel superior o mayor con Dios, necesitamos urgentemente al Espíritu Santo, el poder de Dios en medio nuestro. No es suficiente tener claro a qué nos llamó el Señor. No es suficiente aprender la autoridad de Dios. Lo que necesitamos es la eficacia, la habilidad para hacer todo eso. Y el único que puede hacerlo es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender cómo operó el Espíritu Santo en la vida de Jesús, ya que de la misma manera quiere operar en nosotros. ¿Te interesa? ¿Cuántos quieren funcionar en la misma manera, en el mismo poder que operó en Jesús? ¿Podremos nosotros funcionar en ese poder? ¿Qué cree usted? La Biblia dice que sí, que ese poder que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros para operar de la misma manera que operó en Jesús. Por eso es que el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores de las que Él hizo. ¿Usted lo cree o no? Yo, sí, tú, con todas tus carencias, con todas tus debilidades, tú puedes hacer la obra de Dios. Dios no se equivocó con nosotros. Él dijo que se podía, y si Él lo dijo es porque se puede.
Lo que necesitamos nosotros entender es que el Espíritu Santo, antes de manifestar el poder de Dios en Jesús, tuvo que hacer varias cosas en la vida de Jesús que usted y yo necesitamos entender si queremos funcionar en dicho poder. Vamos a ver 5 cosas que el Espíritu Santo tuvo que hacer en Jesús antes que funcionara en el poder de Dios. ¿Te interesa? ¿Ve? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo andaba buscando permanecer en alguien. Hasta el bautismo de Jesús, el Espíritu venía sobre alguien, pero luego se iba, no permanecía. Como venía, se iba. Ya sea profeta, ya sea rey o ya sea juez. Todo en el Antiguo Testamento la gente experimentaba el poder de Dios, sí, pero no permanecía. Así como venía, se iba. ¿Está acá o no? Por eso está la historia de Sansón, ¿verdad? Sansón nace con un propósito desde pequeño. Él nació, ¿cuál era el propósito de Sansón? Y la Biblia lo dice claramente: matar filisteos. Él fue consagrado desde el vientre. Sansón se supone que debería haber sido, ¿verdad?, nazareno. ¿Sí o no? No podía tomar vino, tenía que cumplir muchas cosas como un nazareno. Sansón, si lo tuviéramos acá, no es como lo pintan las películas, ¿verdad? ¿Sí o no? Así unos bíceps, unos músculos, porque así muestran Sansón en las películas, ¿o no? No. Era más delgado que no hacía nadie, ¿verdad? Delgado, flaquito, insignificante. Eso lo hacía, eso es lo que precisamente la gente no podía entender cómo obraba en él el poder de Dios. Porque naturalmente él era una persona común. Y es verdad, así somos todos. ¿Sabes lo que te hace a ti sobrenatural? El poder de Dios en tu vida. Porque no son tus capacidades, son las capacidades del Espíritu en tu vida. Sansón era como cualquier normal. Pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, lo transformaba. Lo hacía sacar una fuerza sobrehumana. Y lo hacía hacer cosas extraordinarias. Él sacó las puertas de Gaza y las puso en un monte. Él tomó 50 zorras, las amarró y encendió los campos de los filisteos. Él tomó la quijada de un burro y mató 1000 filisteos con una quijada de un burro seco. No era Sansón. Dice la Biblia que era Dios vestido de Sansón. Oh, hermano querido, ¿sabe lo que la gente va a quedar atónita de ver a un hombre como tú haciendo cosas potentosas en el nombre de Dios? Pero el Espíritu, aunque venía sobre Sansón, se iba. Cuando Dios tenía que hacer o manifestar algo basado en su propósito y voluntad, el Espíritu venía y hacía cosas extraordinarias. Sansón simplemente era un medio, como somos nosotros. Un medio que, aunque es un medio, tiene que cumplir ciertos requisitos de consagración para que el poder pueda fluir. Porque
el canal no está limpio, el poder no va a poder fluir como Dios quiere que fluya. Por eso Dios está tratando nuestras vidas. Por eso Dios te está preparando. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere fluir a través de ti. Él quiere despertar a la iglesia a hacer cosas poderosas, gloriosas. Por eso está preparando un ejército. Por eso está preparando a jóvenes. Por eso está preparando a mujeres. Oh, que se están atreviendo a creerle a Dios. Para que el poder de Dios fluya en ellos. Sí, Señor. Amén. Pero así como vino sobre Sansón, se fue. Sí. Sansón se confió tanto. No entendió que ese poder no dependía de él. Dependía de su consagración. Y empezó a hacer cosas que no debía hacer Sansón. Pero nadie sabía cuál era el secreto de su fuerza, nadie. Por eso los filisteos contrataron a una prostituta llamada Dalila para sacarle el secreto. Esta mujer logró cautivar el corazón de Sansón. Tú lees la historia de Sansón y es triste, ¿verdad? Dice que su alma fue reducida a un bocado de pan. ¿Sabe dónde se quedó dormido Sansón? En las piernas de Dalila. Le pagaron a esta mujer con el propósito de que pudiera encontrar cuál era el secreto de su fuerza. ¿Sabe cuál es el secreto de tu fuerza? Dos cosas: el poder de Dios en ti y tu consagración. El diablo lo sabe. Por eso si hay algo que el diablo sabe lo que quiere hacer, es atacar tu consagración. ¿Qué tiene de malo esto? Mucho, porque está en juego lo de Dios. ¿Qué tiene de malo esto? No lo veo tan malo, no lo veo tan peligroso, pero lo es. Porque una cosa va llevando a ¿qué? ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Cuántas veces Dalila? Oye, Sansón no se daba cuenta, ¿verdad? Declárame tu fuerza. Y Sansón nunca le decía cualquier otra cosa. Mi fuerza está, ¿verdad? En estas cosas. En las 7 trenzas que tengo. Entonces decía, los filisteos sobre ti. Y aparecía el poder de Dios, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que su corazón fue reducido, dice la Biblia, en una brutal angustia. Y Sansón le declara a Dalila cuál era el motivo de su fuerza. El pelo. No porque el pelo tenga algo, sino porque el pelo era un voto, era un pacto. Y para Dios eso es muy importante. Porque el nazareno no se podía cortar ¿qué cosa? El pelo. Amén. No le hablo esto porque va a dejarme el pelo crecer para... Y los que no tienen pelo, chupa, ¿cómo lo hago para poder? No. Hoy día es otra cosa. Respiren los que... Qué bueno, Señor. Me puede usar igual. Amén. Declárame. Hasta que Sansón le declara la fuerza. Si tú me rapas el pelo, rompes el voto de consagración o pacto. Y si se quiebra eso, el poder de Dios no puede venir. Ahora la Biblia dice que Sansón, como hizo tantas cosas que no debería hacer, dice que el espíritu se apartó de Sansón y él no lo sabía. Eso te hace ver la ceguera, la falta de discernimiento
que tenía Sansón. Amén. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Tú lees la Biblia, es triste la historia de Sansón. Porque cuando tú has hecho daño al mundo espiritual y el diablo te tiene, ¿sabe lo que va a hacer? Se va a enseñorear de ti. Dice que los filisteos tomaron a Sansón y lo convirtieron en un juguete. El hombre que hacía huir a los filisteos. El hombre que era, ¿verdad?, incontrolable con el poder de Dios. Ahora es el hazme reír. Ahora los filisteos lo tienen y dice que lo transformaron en un juguete. ¿Sabe lo que hacían los filisteos en las fiestas? Traían a Sansón como trofeo y se reían de él. ¿Sabe lo que hizo Dios? Porque hay un principio allí. Jesús dijo, todo, ¿verdad?, lo que te es ocasión de caer, ¿qué cosa? Córtalo. ¿Sí o no? Sansón tenía un problema con las mujeres. Entonces, ¿sabe lo que le arrancó Dios? Los ojos. ¿Acá o no? Ahí terminó ese hombre moliendo en un molino, sin ojos, sin cabello, sin el poder de Dios y siendo el hazme reír. No es un juego, ¿verdad? Porque cuando el diablo te toma, te arranca, ¿sabe lo que va a hacer de ti? Escarnio. ¿Sabe lo que va a hacer de ti? Burla. ¿No eras tú el que oraba 3 horas? ¿No eras tú el que ayunaba 6 días a la semana? ¿No eras tú el que decía que ibas a ir a las naciones, ibas a hacer esto? Mira ahora. El diablo es cruel. Yo me imagino a Sansón pidiéndole perdón a Dios, diciendo, Señor, no valoré lo tuyo, no le di el valor al poder de Dios en mi vida, no tomé en serio mi propósito. Entonces dice la Biblia que un día se juntaron todos los príncipes, todos los de los filisteos, como nunca hicieron la fiesta más grande. Y sabe, invitaron a Sansón para reírse. Pero Sansón ya se había humillado y le había pedido a Dios una oportunidad más. Y dice que el cabello le empezó a crecer. Y aunque tú no lo creas, Sansón terminó su propósito. Dice la Biblia que ese día Sansón pone sus manos en las columnas del templo de los filisteos y vino el poder sobre él como había venido antes y los derribó. ¿Y sabe lo que dice textualmente? Y Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Pero le costó la vida. ¿Puede Dios dar oportunidades? A lo mejor tú sientes que ya no la hay, ¿verdad? Te has equivocado tantas veces y piensas que no la hay. Sí la hay. Con Dios siempre la hay. Y si estás aquí es porque lo hay. Si estás aquí es porque Dios te está diciendo, ese propósito que tengo contigo no se ha terminado y lo quiero cumplir todavía en tu vida. Oh, dale gracias a Dios. Todos los hombres en el Antiguo Testamento, sean profetas, reyes,
jueces, el espíritu venía pero se iba. Hasta que el espíritu encontró al hombre perfecto para permanecer. Aleluya. Jesús fue ese hombre perfecto. Ahora vendría ese poder sobre este hombre, pero no para volver a irse, sino para permanecer. Juan 1, 32 a 34. Mira lo que dice. Esto fue notorio a mucha gente. Juan está diciendo que él fue testigo de lo que está viendo. Dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El plan de Dios y el plan del Espíritu no es retirarse de un lugar o una persona, sino permanecer con poder. Esa ha sido la tragedia de la iglesia. No ha sabido hacer que el Espíritu permanezca con su poder y gloria. No es suficiente, ¿verdad?, cantar. No es suficiente adorarlo. No es suficiente eso. El desafío es traerlo de Dios y que lo de Dios permanezca. No estamos simplemente pidiendo que Dios haga cosas. Queremos que Dios lo que va a hacer en esta ciudad permanezca por mucho tiempo. Él lo quiso hacer en 1909. Fue glorioso lo que Dios hizo en Valparaíso con el pastor Huber. La gente sanaba, la gente tenía convicción de pecado. Las prostitutas se convertían solas, recibían el bautismo en la calle. ¿Cuánto duró? Han pasado ¿cuántos años? Más de 100 años de ese mover de Dios y no permaneció. Y Dios ha guardado silencio desde entonces. En 1985 Dios empezó a hacer algo nuevamente en esta ciudad. Levantó una iglesia, ¿verdad? Yo nací en esa iglesia. Era llamada la iglesia Centro Cristiano. Ahí empezaron a ocurrir cosas. El Señor empezó a moverse a través de estrategias, cosas que hasta ese momento la iglesia no tenía luz. Empezó a venir todo sobre la guerra espiritual. Y en ese entonces había poca luz de lo que era la guerra espiritual. De los cerros bajábamos, de las casas e iglesias, marchando. Llegábamos a la plaza O'Higgins dando vueltas diciendo, Jericó caerá, el Señor lo prometió. Y en ese gimnasio tú entrabas y veías cosas, ¿verdad?, raras que no entendían, ¿verdad? Pero ¿qué importa eso? Estaba el poder de Dios moviéndose. La gente entraba y caía al suelo, se ponía a llorar, pasaba adelante, se convertían. Venía gente de Quilpué, Limache, Quillota, San Pedro, de todos lados. Las micros se paraban, sabían que ahí había un culto grande. Las micros hacían fila para esperar a la gente y ser llevados a sus lugares. Liberaciones ocurrieron, sanidades ocurrieron. Cosas extraordinarias. Se escuchaban ángeles cantar. Sí, Señor. Eran cultos sobrenaturales. ¿Cuánto duró?
¿Cuánto quedó de eso? Nada. Hoy día hay gente, y yo me topo con gente que sabe lo que está pidiendo, que se levante un nuevo centro cristiano. No, eso no va a ocurrir, porque eso ya es pasado. Pero sí tengo una noticia, lo que Dios va a hacer es mejor que lo que hizo ayer. Oh, si ayer fue bueno, lo que Dios va a hacer con esta generación va a ser mejor. Dios nunca se toma de lo pasado. ¿Sí o no? ¿Cuál fue el problema de esa iglesia? Que el Espíritu no permaneció. Si la iglesia, presencia de Cristo, quiere lo de Dios, si la iglesia, presencia de Cristo, quiere traer lo de Dios, no va a ser para que dure una semana, ni dure unos meses, sino para que lo que Dios traiga permanezca en esta ciudad. Oh, hermano, cuando yo veo a estos niños correr, mis nietos, ¿saben lo que anhelo? Que ellos crezcan en un ambiente sobrenatural. Que para ellos las sanidades, para ellos las liberaciones, para ellos los milagros sea algo natural. Oh, es lo que queremos. Que ellos puedan continuar lo que nosotros estamos empezando. Si Dios no viene antes. Sí, Señor. El Espíritu vino a permanecer en ese momento sobre Cristo, pero no todavía sobre la iglesia. Está acá. Por eso dice que en Él habitaba toda la plenitud del Espíritu. Por eso Él podía moverse en una dimensión, porque contaba con el poder de Dios. Por eso Él, cuando entra a la sinagoga, lo primero que hace la declaración, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios y me ha enviado a predicar el año agradable, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles de los presos. Oh, ese día hasta los demonios se dieron cuenta que ese hombre que entró no era cualquiera. Por eso los demonios empezaron a gritar: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque si hay alguien que conoce dónde está el poder de Dios, son las tinieblas. Las tinieblas conocen muy bien cuando el Espíritu Santo está en un lugar, está en una persona, está en una ciudad. Sí, Señor. Vino a permanecer como el Espíritu hoy día permanece en ti, aunque tú no lo creas. Pablo dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que Dios mora en vosotros? Si ese poder está en ti y mora en ti, ¿por qué no se ha manifestado? Si ese poder que levantó a Jesús de los muertos, como dice Pablo, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros. En otro lado, Pablo dice: mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Sí, Señor. Lo segundo que viene a hacer el Espíritu Santo en una persona antes de introducirla al plano de poder. Hasta el bautismo de agua, Jesús no había hecho ni un milagro, ninguna sanidad, ninguna liberación. Nada. Porque aunque Él está allí siendo bautizado,
y el Espíritu Santo está viniendo sobre él para permanecer, todavía Jesús no sana a nadie. Y todavía la Biblia no declara que el poder está en él. En un sentido. Por eso cuando él es llevado, ya lo vamos a ver, por el Espíritu al desierto, dice Lucas que después cuando él sale del desierto, dice, y volvió en el poder. Diferente, ¿no? Dice, y volvió en el poder del Espíritu. Una cosa es el Espíritu en ti y otra cosa es el Espíritu sobre ti. Es otra cosa. Amén. ¿Está acá o no? Todavía Jesús no sana a nadie. Todavía Jesús no libera a nadie. No hace ni un milagro. Amén. Porque Jesús necesitaba hacer otra cosa en Jesús. El Espíritu necesitaba hacer otra cosa en Jesús antes de ungirlo con poder. ¿Sabe qué era? Lo segundo, tener el control total de su vida. Si la voluntad de alguien no está rendida al Espíritu, no puede ser llevado al poder. ¿Está acá o no? Solo cuando el Espíritu toma el control es cuando el Espíritu te puede guiar. Las palabras dicen muchas. Por eso cuando tú lees la Biblia tienes que poner atención en las palabras que van diciendo acontecimientos. Vino el Espíritu sobre Jesús, permaneció en él. ¿Sabe por qué? Porque su voluntad había sido rendida a Dios. Y ahora que su voluntad ha sido rendida a Dios, ahora esa misma voluntad que fue rendida al Padre, ahora está rendida al Espíritu. Y cuando Dios encuentra un hombre que ha rendido su voluntad al Espíritu, entonces el Espíritu lo puede guiar. Dios no puede guiar a alguien, el Espíritu Santo no puede guiar a alguien que no quiere rendir su voluntad a Él. ¿Entiendes? ¿Sabe lo que significa guiar? Dejarse dirigir por alguien o algo. Dejar que alguien tome el control. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Es imposible que hagamos lo de Dios bajo nuestros conceptos, voluntad. Es imposible moverlo a lo que el Espíritu quiere hacer si nuestra voluntad no está rendida y no dejamos que Él nos guíe y tome el control total de nosotros. Es imposible. Por eso una de las cosas que dijo Jesús, dijo exactamente lo mismo. Hablando de lo que iba a pasar, de la promesa del Padre, dijo, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, va a ser enviado el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. Y mira, ¿para qué? Para ser guiado. Y Él os guiará. ¿Para qué viene el Espíritu Santo sobre ti? ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? ¿Venir sobre tu vida? ¿Solo para que hables en lenguas? No, esa es una señal. Es más que eso. El Espíritu Santo viene sobre ti porque Él quiere un propósito. Quiere que tú, ¿verdad?, te rindas a Él porque Él quiere guiarte a lo de Dios.
para que puedas cumplir su propósito, para que pueda el poder de Él manifestarse en tu vida. ¿Estás acá o no? Solo los que son guiados por Él son reconocidos como hijos. Mira lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Está acá o no? Lo primero que hizo el Espíritu Santo en Jesús, una vez que fue bautizado, una vez que recibió toda la autoridad del Padre, una vez que vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Mateo 4:1. Entonces, ¿sabe lo que está diciendo? Sin esto no se puede hacer esto otro. Como ocurrió lo primero, entonces va a venir lo segundo. Entonces, esa palabra es clara. Entonces, Jesús, mira lo que dice, fue, no dice eso. No dice Jesús quiso ir, tampoco. Está hablando que está siendo llevado, dirigido, guiado por otra persona. Aleluya. Ahora tomó el control el Espíritu cuando permaneció en él sobre Jesús. Ya no el Padre, sino el Espíritu. Y ahora el Espíritu lo está guiando. Pero él se está dejando guiar. ¿Está acá o no? Entonces Jesús fue llevado, ¿qué dice? Por el Espíritu al desierto. No dice que Jesús fue al desierto. Aquí dice claramente que fue llevado, dirigido, guiado por el Espíritu al desierto. Y para que el Espíritu te guíe, te lleve, te dirija, necesita dos cosas de ti. Primero, tener el control de ti para guiarte. Si hay algo que a nosotros nos cuesta, es precisamente entregar nuestro control. Nos gusta tener el control de todo lo que hacemos. Incluso con Dios es igual. ¿Sabe por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque queremos hacerla bajo nuestros conceptos, manteniendo el control nosotros. Si las cosas no se hacen como yo las siento o yo las creo, no las hago. Pero con Dios las cosas no funcionan así. ¿Estás acá o no? Nos gusta tener el control de todo. Nos gusta manejar las cosas a nuestra manera. Nos gusta saber todo y saber cómo las cosas se van a solucionar a nuestro favor. Pero en el plano del Espíritu las cosas no funcionan así. Dios no te va a decir las cosas. ¿Sabes lo que necesita? Que le creas. ¿Sabes lo que necesita? Que seas obediente. Aunque lo que te está llevando tú no lo entiendes. Pero no necesitas entenderlo, necesitas creerlo. ¿Ves? En el plano del Espíritu esto no funciona así. Allí tú necesitas dejarte guiar. Allí tú necesitas tener fe.
Allí tú necesitas creer solamente. Oh, ese ha sido el gran problema, hermanos. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tú quieres saber las cosas antes de hacerlas. Tú quieres que Dios primero te dé evidencia de algo antes de creer. Somos como Tomás. Si no toco, si no meto el dedo, no creo. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin haber visto nada. ¿Sabe por qué no se ha materializado lo que tú tanto estás pidiendo? Porque no lo has creído. Porque estás esperando tocarlo y verlo para darle la gloria a Dios. Estás esperando tocarlo y verlo para decir, Señor, esto era tuyo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Pero lo has cuestionado. ¿Cuántas veces Dios te ha impulsado a algo y sabes lo que has hecho? Oído sordo. Ese ha sido tu problema, no dejarte guiar por el Espíritu. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que está diciendo ahí Jesús es gozosos los que buscan y sacan su confianza de sí mismo para creer a la palabra, actuar en fe y dejarse guiar por el Espíritu. Tiene que haber un momento, hermano, en tu vida que tú dejes de preguntar y cuestionar todo. Tiene que haber un momento en tu vida que lo único que tienes que hacer es creerle a Dios. ¿Cómo lo hará Dios? Ese no es tu problema. Tú simplemente obedece. ¿Cómo hará Dios para resolver mi problema? Ese no es tu problema. Simplemente tú creas lo que Dios te ha dicho. No es fácil. Porque tienes que morir. Tienes que entregarte. Sé lo que te digo. Lo he dicho y lo voy a volver a decir. Cuando yo busqué al Señor y le dije, Señor, yo quiero lo tuyo. Quiero recuperar esa comunión que tenía y la perdí. Porque me volví en un pastor de oficina. Me volví un pastor asalariado. Cumplía horarios, pero seco. Y yo sabía que eso no era el llamado. Y sabía que eso no era servir al Señor. Me sentía indigno de recibir mi sueldo. Nos juntamos en la oficina a contar chistes. Nos juntamos en la oficina a jugar al solitario. No culpo a nadie porque yo también caí en eso. Pero reaccioné y dije, Señor, esto no es a lo que tú me llamaste. Yo quiero lo tuyo. Y empecé a buscarlo en oración hasta que Dios me habló. Porque cuando tú lo buscas, lo hallas. Cuando tú lo buscas de corazón, Él inclina su oído a ti. La pregunta, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Él te va a decir? Porque Dios no te va a decir lo que tú quieres oír. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Deja el pastorado. Tómate 4 años. Renuncia a tu sueldo. Y ándate a tal lugar. Yo te voy a sostener. Suena bonito, pero hacerlo con 2 hijos. Yo en ese entonces ganaba un buen sueldo. Tenía que irme a San Antonio. Yo estuve en San Antonio, es más pobre que Valparaíso. San Antonio, lo único que mueve a San Antonio es el puerto y la pesca. Y como Valparaíso, 50 años atrasado, no había mall,
Me acuerdo que la primera vez que en San Antonio abrieron Corona, la gente quedó loca porque vieron una escala mecánica que acá ya estaba. Así de atrasado era San Antonio. El Señor me dijo, ándate. ¿Qué haces tú? Yo tomé la decisión, renuncié a mi sueldo y me fui. No fue fácil, porque el diablo empieza a golpearte, a hablarte. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a sostener a tu familia? ¿Y cómo vas a hacer acá? ¿Y qué va a decir la gente de ti que ahora no estás pastoreando? Y de hecho eso ocurrió. Dijeron que yo me había descarriado, dijeron que yo ahora me había apartado, porque la gente no sabe, no va a entender el trato de Dios contigo. Dios me dijo, dedícate a tu familia. Y es lo que hice. Y Él cumplió todo lo que Él me dijo. Te voy a bendecir y te voy a prosperar. Así fue. Sobrenaturalmente. Oh, hermano, vi las cosas que nunca había visto. Empecé a ser sensible a la voz del Espíritu. Empecé a ser guiado por Él. Me acuerdo que estaba allá y se acercaba el tiempo de pagar el arriendo y no me quedaba dinero. Y me llama un hermano de acá, un hermano que tiene negocio, me dijo, Pastor Patricio, Dios me habló. Me dijo que a usted tengo que llevarle todas estas cosas. No entiendo por qué, pero Dios me dijo que usted se las pasara a usted. Quiero que venga. Vine a Valparaíso, me entregó unos juegos de batería, una sartén, unos termos. Ni yo entendía, ¿para qué quiero estas cosas? Me las pasó, las dejé ahí en la cocina. Después se enfermó una persona en San Antonio. Yo había estado un tiempo pastoreando y yo no fui a pastorear, yo fui a hacer lo que el Señor me dijo. Pero una persona me conocía, fue a buscarme así desesperada, me dijo, ¿sabe, pastor? Lo vengo a buscar porque hay un caballero que yo lo conozco y este hombre está enfermo, se arrastra porque no puede caminar, le encontraron algo a la rodilla, no sabe lo que es, por favor vaya a orar por él. Bueno, dije yo, voy a ir a orar por él. Fuimos, oramos, se sanó. Al instante se sanó. El viejito me pidió que por favor le fuera a enseñar la palabra, a darle una palabra. Y dije, voy a venir, no le digo, pero una vez por semana para prepararlo un poco para que usted conozca de Jesús. Un día estoy allí hablándole la palabra y golpean la puerta. El semanero. Me dice, pastor, sabe que llegó el semanero, me va a disculpar. No, vaya, digo yo, tranquilo. Cuando él sale, el Espíritu Santo me habla, me dice, haz tú lo mismo. Semanero. Yo no sabía ni qué era semanero, cómo se trabaja, nada. Pero el Señor me empezó a guiar. Ahí viene el hermano que me pasa esas cosas. Yo no sabía cómo hacerlo. Las dejé en mi casa. Joquita, una niña chiquitita, tranquila. ¿Ah? Jugaba con la niña de frente. Era una señora bien católica. Y le gustaba porque los chiquillos no decían garabato. Decía, me gustan sus hijos porque no dicen garabato. Y le daba permiso para que su hija fuera a jugar con la Joca. Y un día esta señora viene a buscar a la niña, a su hija, y ve las cosas y dice, oh, estas cosas que están bonitas, ¿las vende? Sí, le digo yo. ¿Cuánto? Tanto. ¿Pagado el tiro? No, semanal. Ah, ya me llevo esto. Al otro día,
Las vecinas de ahí, ¿sabe? La vecina de acá me dijo que usted tenía unas cosas. Vendí todo. Todo. Me llama el hermano de Valparaíso nuevamente. Me dice, Pastor Patricio, ¿sabe que el Señor me dio una orden? Tengo que llevarlo a usted a Santiago, donde yo compro todas las cosas. Usted tiene que ir conmigo esta semana. Mire, juntémonos en Casa Blanca, yo lo paso a buscar. Vivo a Santiago. ¿Sabe cuál era mi capital? 36,000 pesos. ¿Sabe cuánto él llevaba? 12 millones. Digo, no, es que voy a comprar estas carteras, voy a comprar 30 embalajes, son como 2 millones. Y digo, ¿y tú qué vas a hacer, Patricio? No, dije, yo voy a ir a ver qué voy a comprar. Oiga, hermano, llego a una tienda y veo unas lámparas que eran como antiguas, color plata, que era lámpara, al tacto uno las tocaba y se prendía, con teléfono, con caja musical, las tenía todas. 12,000 y tantos pesos. Dije, estas se van a vender, voy a llevar 2. Él me dijo, ¿y qué compraste? No, compré. ¿Y esas lámparas tan caras? No, esta voy a llevar. Llevé una, la vendí al tiro en 30,000 pesos. Me quedaba una. Le digo a un amigo que estaba en San Antonio, que trabajaba en la CTC, le digo, ¿sabe? Mira, tengo una lámpara, todo. Y me dice, qué bueno para mi señora, lléveme en la mañana al trabajo. Yo llego al trabajo y él no está. Digo, vengo a buscar a Julano de tal. No, se tomó el día. No, le digo, no puede ser. Porque él me dijo que viniera, me hubiera avisado. A lo mejor vea, se equivocó. Pues el tipo porfiado, ¿verdad? El guardia miró, fue para él. No, caballero, me dijo, si se tomó el día libre. Y yo quedé así, pero dije, ¿cómo? Si él me dijo que viniera y me dejó aquí plantado y yo con la caja de la lámpara. Estoy parado en la esquina. Te estoy hablando cómo el Señor hace las cosas. Estoy en la esquina y el Señor me habla, me dice, saca la lámpara de la caja y ármala. Pero Señor, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a armar la lámpara? Saca la lámpara de la caja y ármala. Saqué la lámpara, la armé. Me dice, cruza para el frente y métete a la galería. Es uno razonal. ¿Cómo metemos una galería que hay tiendas? Métete a la galería. Me metí a la galería. Empezó a salir la gente que atiende los negocios en la galería. ¡Uy, qué bonita la lámpara! ¿Y teléfono de verdad? Sí. ¡Oh, qué preciosa! ¿Cuánto vale? 30. ¿Y es pagada a tiro? No sé, de a poco. Deme una. No, pero esta no, esta es la muestra. 14 lámparas encargadas. A los 3 meses tenía el comedor de mi casa con 70 lámparas. Y Dios empezó sobrenaturalmente. Cuando tú te rindes, cuando tú te dejas ser guiado por Él, lo imposible se hace posible. Amén. No es como tú quieres, es como Él quiere. Amén. Estamos metiéndonos en esto. No puede venir el poder si tú no rindes tu voluntad y tú no te dejas guiar por Él. Ponte en pie. Vamos a pedir que los ministros pasen.